En el universo existen objetos y distancias muy grandes. Y al mismo tiempo, los organismos están formados por células de dimensiones muy pequeñas. En otras palabras, existen longitudes mucho mayores y mucho menores que 1 metro, las cuales tenemos la necesidad de medir. Pero existen algunos inconvenientes. Por ejemplo, ¿crees que sea adecuado expresar en metros la medida del ancho de una célula? ¿O será práctico indicar la distancia de la Tierra a la Luna en metros? Para evitar esos problemas, se inventaron unidades de medida acordes a cada longitud. Y precisamente en esta sesión, conoceremos las diferentes unidades de longitud y su equivalencia con la unidad fundamental, el metro. Qué buenos caballos, ¿verdad, Mónica? Sí, pero yo creo que vamos a necesitar un lugar especial para ellos, ¿no crees? Claro que sí. Ya lo he pensado. Tenemos que cercar la propiedad para evitar que los animales se alejen y se puedan extraviar. Lo único que no recuerdo son las medidas del terreno. Necesitamos tener una idea aproximada de cuánto nos va a costar. Pues yo creo que las tengo por ahí. Déjeme ver si las encuentro, ¿eh? Aquí las tengo, mire. A ver. De largo mide 4 hectómetros, 6 decámetros y 4 metros. Y de ancho, mide 2 hectómetros, 5 decámetros y 7 metros. El problema es que yo no manejo bien estas medidas. Tú sí. Sí, no es tan complicado. Por otra parte, la instalación de 1 metro de cerca estará costando unos 8 pesos. ¿Cuánto nos costará en total cercar el terreno? Es muy sencillo, Andrés. Las medidas ya vienen indicadas con distintas unidades. Solo hay que convertirlas a metros. Eso es todo. Venga, yo le voy a enseñar cómo lo podemos hacer. Desde la antigüedad, el hombre tuvo la necesidad de medir y para ello utilizó longitudes corporales como unidades de medida. Por ejemplo, empleo los pies, los codos, las cuartas y las pulgadas, entre otras unidades. Pero esas unidades de longitud variaban en tamaño de una persona a otra, por lo que había confusión a la hora de realizar mediciones. Esos inconvenientes obligaron a los científicos a crear una unidad de longitud única e invariable. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad fundamental de longitud es el metro. Los metros que usamos son solo reproducciones del metro patrón que se encuentra depositado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París, Francia. El metro, a pesar de ser la unidad fundamental para longitudes, no es la única unidad que se utiliza en este tipo de mediciones. Por ejemplo, para medir la longitud de una carretera o la distancia entre dos ciudades, es más común emplear unidades de longitud mayores que el metro. También, para medir longitudes muy pequeñas, se acostumbra a utilizar unidades de longitud menores que el metro. Por ejemplo, al dividirlo en 10 partes iguales, se obtienen los decímetros, que se simbolizan con las letras D y M minúsculas. En otras palabras, el decímetro equivale a una décima parte del metro. Si el decímetro se divide en 10 partes iguales, se obtiene otra unidad, el centímetro. Un centímetro equivale a una centésima parte del metro. Si un centímetro se divide en 10 partes iguales, surge una unidad más pequeña,
el milímetro. Un milímetro es igual a la milésima parte de un metro. A los milímetros, centímetros y milímetros se les llama submúltiplos del metro. Y así como existen unidades de longitud menores que el metro, hay otras mayores. Son los múltiplos del metro. Al agrupar 10 metros se forma un decámetro. Esto es, un decámetro es igual a 10 metros. Si se reúnen 10 decámetros, se forma un hectómetro, que equivale a 100 metros. Y 10 hectómetros forman un kilómetro, es decir, un kilómetro es igual a 1000 metros. Estos múltiplos y submúltiplos son los de uso más común, y es importante conocer su relación con la unidad fundamental, el metro. Al igual que en el sistema de numeración decimal, las unidades de longitud se agrupan de 10 en 10. En otras palabras, un kilómetro es igual a 10 hectómetros. Un hectómetro equivale a 10 decámetros, y así sucesivamente. La misma relación existe entre los submúltiplos del metro. Por la razón anterior, al conjunto de medidas de longitud se le denomina sistema métrico decimal. Esta característica de los múltiplos y submúltiplos del metro hace muy sencilla la conversión entre unidades del mismo sistema. Por ejemplo, si queremos convertir 7 hectómetros a centímetros, debemos tomar en cuenta la relación de 10 que existe entre las unidades de longitud. Y también que entre los hectómetros y los centímetros hay 4 unidades intermedias. Por lo tanto, para transformar 7 hectómetros a centímetros, debemos multiplicar por 10 a la cuarta potencia. Desarrollando el producto, llegamos a que 7 hectómetros equivalen a 70.000 centímetros. Si necesitamos transformar una unidad a otra mayor, el proceso que seguiremos es similar. Por ejemplo, ¿a cuántos metros equivalen 4.850 milímetros? Como el proceso es inverso, en lugar de multiplicar, dividimos entre una potencia de 10 de acuerdo al número de unidades intermedias, que en este caso son 3. Desarrollando la potencia y efectuando la división, obtenemos la equivalencia en metros. La conversión entre unidades de longitud se puede simplificar porque dividir o multiplicar por una potencia de 10 equivale a mover el punto decimal. Por ejemplo, si deseamos convertir 400 decímetros a hectómetros, solo basta ver que para llegar de una casilla a otra, debemos movernos 3 lugares hacia la izquierda. Lo mismo debemos hacer con el punto decimal del número conocido. Si deseamos transformar una unidad a otra menor, el proceso se invierte. ¿Cuántos decímetros hay en 3 kilómetros? En la tabla, para transformar kilómetros a decímetros, debemos movernos 4 casillas hacia la derecha. En forma análoga, recorremos el punto decimal 4 posiciones hacia la derecha. Es decir, 3 kilómetros equivalen a 30.000 decímetros. La conversión entre las unidades de longitud ha sido muy sencilla, pues todas están relacionadas por un factor de 10.
Como te decía Andrés, estas también son medidas de longitud, nada más que son múltiplos del metro. Según recuerdo, un hectómetro equivale a 100 metros, un decámetro equivale a 10 metros. Ah, ya estoy entendiendo. O sea que 4 hectómetros es lo mismo que 400 metros. 6 decámetros es equivalente a 60 metros, ¿no? Ajá. Por eso el largo es de 464 metros. Ahora de ancho tiene 2 hectómetros, 5 decámetros, 7 metros. Entonces, el ancho del terreno mide 250 más 7, o sea, 257 metros. Ajá. Bueno, pues ya tenemos la medida de los lados del terreno en metros. Pero ¿cómo sabemos cuál es la longitud de la cerca? Pues tienes que sumar las medidas de los 4 lados. Sí, ¿verdad? La medida de la cerca es de 1442 metros. ¿Cuánto cuesta la instalación del metro de cerca? Puede estar costando unos 8 pesos. Entonces, el precio total de la instalación de la cerca es este. Va a costar un poco caro el trabajito. Pues tenemos que hacerlo. Bueno, por lo menos recordamos otras formas de expresar las medidas de longitud. Y esto no nos salió nada caro. En el universo existen distancias muy grandes y muy pequeñas. Para expresarlas no es adecuado usar la unidad fundamental, sino otras unidades derivadas. ¿Qué solución se habrá encontrado a este problema? Como el sistema de numeración aceptado en todo el mundo es el decimal, se convino en dividir un metro en 10 partes iguales. Las nuevas unidades se dividieron en 10 partes y así sucesivamente se formaron los submúltiplos del metro. Para longitudes mayores, se decidió crear nuevas unidades agrupándolas de 10 en 10. Se formaron así los múltiplos del metro. Las unidades de longitud que vemos en la tabla son las de mayor uso, pero no las únicas. En la física existen fenómenos atómicos en los que se requiere efectuar mediciones. Por ejemplo, la longitud de onda de la luz roja es de aproximadamente 700 nanómetros. El nanómetro es otro submúltiplo del metro y equivale a la 1000.000.000ª parte de la unidad fundamental de longitud. En el extremo opuesto, existen unidades de longitud mucho mayores que el kilómetro. Por ejemplo, el megámetro es una unidad de longitud que equivale a 1.000.000 de metros. En fin, cualquier distancia o longitud, por grande o pequeña que sea, siempre la podremos medir utilizando la unidad más adecuada.